La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. Tenemos en Colombia a las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM, también a través de nuestra página de Facebook de Al Día Noticias, con John Didier Rodríguez. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo para hoy lunes 26 de febrero del año 2024. Noticias que estaremos destacando en esta emisión. Diabetólogos desmienten al presidente Gustavo Petro y afirman que no es cierto que la insulina sirva para bajar de peso, como asegura el jefe de Estado, argumentando que por esta razón hay escasez de insulina porque la han cogido para bajar de peso algunas personas. La Cancillería colombiana finalmente adjudicó la polémica licitación de los pasaportes a Thomas Gret Enson, a la firma a la que no se lo querían entregar, finalmente se lo entregaron y justo por esta razón salió Álvaro Leiva de la Cancillería. Cargos al exdirector del Fondo Colombia en Paz por posibles irregularidades en contratos. En Pereira, un menor de 14 años asesinó a su compañero, no hubo discusión, solo se paró y lo apuñaló, informaron las autoridades en el eje cafetero. El cambio no se logra en 4 años, tal vez tome más tiempo, dijo la vicepresidenta Francia Márquez. Tenemos algunas reacciones aquí en el Día Noticias sobre esta afirmación que hizo la vicepresidenta desde territorio brasileño. Colombiana dice que el presidente Gustavo Petro es su esperanza para la liberación de su esposo, secuestrado por el grupo terrorista Hamas, que tiene plena confianza en que el presidente de Colombia pueda realizar buenos oficios y lograr esa liberación. Revelan diálogo inédito entre Salvatore Mancuso, que llega este martes a Colombia, y Rodrigo Londoño, es máximo jefe de las FARC y desmovilizado. Los que antes eran enemigos, ahora se nota que se están entendiendo sobre lo que debe ser el proceso de paz en Colombia. El presidente Petro se equivocó, la insulina no escasea en Bogotá, ha dicho el secretario de Salud, Gerson Bermón. Ante ola de robos y asesinatos, llegaron 100 policías más para reforzar la seguridad en la capital de la República. Tenemos las declaraciones, las medidas que en ese sentido se han adoptado por parte de la administración de Carlos Fernando Galán, desde hoy sobrevuelo permanente de helicóptero para mejorar la seguridad en Bogotá. El subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo aseguró que por el caso de los tarrotanques para La Guajira, él es el chivo expiatorio de algo. El ejército, por la sonada en Caldono, dice que los disidentes guardan el fusil debajo de la cama y salen a hostigar a los uniformados. En Jamundí, ciclistas cayeron en un retén ilegal, tenían metralletas y pañuelos, dicen los ciclistas. Contraloría alertó por retrasos en atención de jardines infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Denuncian desplazamientos forzados de indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta por enfrentamientos y choques armados en esa región del país. Estaremos con estos y otras noticias en esta emisión de Al Día Noticias. Vamos al desarrollo de las noticias a las 12 del día, 5 minutos. Uno de los hechos importantes del momento, el de la Cancillería colombiana. El secretario general de la Cancillería adjudicó la polémica licitación de pasaportes a Thomas Gret Enson. Sorpresivamente, el secretario general de la Cancillería adjudicó la licitación de los pasaportes a la firma Thomas Gret Enson por 599 mil millones de pesos. Y eso sorpresivamente porque todo lo que ha pasado, todo el escándalo que ha habido en el país, en este gobierno, es porque justamente era lo que no quería el presidente y el canciller Álvaro Leiva, no adjudicárselo a esta firma. Y se buscaron algunas estrategias y medidas para evitarlo, pero finalmente hoy se hace la adjudicación. El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez,
revocó la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes y visas y la adjudicó a la Unión Temporal Pasaporte 2023, representada por Thomas Greb Sons. La decisión, que se produce después de meses de incertidumbre y controversia, ha generado reacciones encontradas. La licitación de pasaportes en Colombia la ganó una vez más Thomas Greb Sons, la compañía que ha sido adjudicada con este millonario contrato hace más de 17 años. Así lo confirmó una resolución firmada por el secretario general José Antonio Salazar, algo que no quería el presidente, y esa era la posición que tenía el canciller Álvaro Leiva. Por eso le correspondió salir a Álvaro Leiva de la Cancillería por hacerle caso al presidente y finalmente se adjudica el contrato. ¿Qué dice entonces la resolución firmada por el secretario general? Comillas, adjudicar el proceso de selección por licitación pública LP 00123 a la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformado por Thomas Greb Sons de Colombia. La adjudicación se realza por la suma de 599.651.582.571 pesos, moneda corriente, dice el documento. Hay diversas reacciones que se han presentado en el país por esta noticia. Como también ha sido motivo de polémica y de burlas también, la declaración que entregó el presidente de la República, Gustavo Petro, cuando afirma que la insulina escasea en Colombia porque muchas personas decidieron tomarla para adelgazar, algo pues que no tienes ni pies ni sentido, y pues que le ha merecido muchas críticas al gobierno del presidente Petro. Vamos a intentar escuchar la declaración que en ese sentido entregó el jefe de Estado. Muy bien, ahí está, muy corta, contundente. No sé si se alcanzó a escuchar, Margaret, ¿alcanzó a escuchar la declaración del presidente o no se escuchó? Bueno, ya vendremos No, también con no se Margaret. escuchó. No, No no se se escuchó. Lo escuchó. que pasa Buen es que día. hemos querido tener listo el video, pero no lo hemos podido lograr. Pero de todas maneras, ahí está la declaración que en ese sentido entregó el presidente. De hecho, hubo reacción por parte de los diabetólogos al presidente. El presidente de la Federación Diabetológica Colombiana alertó que el uso de la insulina puede causar daño neurológico grave. No se debe usar para adelgazar por nada del mundo, dijo. En recientes declaraciones, el presidente Gustavo Petro sugirió que la escasez de insulina en Colombia se debe al uso indebido de esta hormona como método para adelgazar. Sin embargo, esta afirmación fue desmentida por expertos en el tema, como Carlos Mendivil, presidente de la Federación Diabetológica Colombiana, quien aseguró y quien aclaró que la verdadera función de la insulina y los peligros de su mal uso, pues no es justamente para adelgazar. No, eso es completamente falso, sobre todo por la siguiente razón, porque la insulina no baja de peso. La insulina, por el contrario, aumenta el peso, explicó el especialista. Mendivil expresó su preocupación ante las declaraciones del mandatario y agregó y aclaró que la insulina, lejos de ser un método para perder peso, puede tener un efecto contrario. La insulina es una hormona esencial para personas con diabetes, principalmente para controlar los niveles de glucosa en la sangre. Su uso indebido no solamente es ineficaz para adelgazar, sino que representa un riesgo significativo para la salud, afirmó el médico. También se presentó reacción por parte del secretario de Salud de Bogotá, quien aseguró que el presidente Gustavo Petro se equivocó. Insulina no escasea en Bogotá, dice el secretario de Salud, Gerson Bermón. Aclaró que sí ha habido inconvenientes en la entrega de la insulina a los pacientes. Eso hay que corregirlo. El INVIMA anunció un plan de acción para evitar el desabastecimiento del medicamento en el país. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón, afirmó que no hay escasez de insulina en la capital de la República y dijo que el presidente Gustavo Petro había cometido un pequeño error al mencionar que se usaba el medicamento para tratamientos distintos a la diabetes. Claro, al presidente le llegó la información de que no había diabetes, que no había insulina, que había escasez,
y es una población bastante importante y significativa la que hay en el país en el número de enfermos por diabetes. Y resulta que nadie usa la insulina para la diabetes. Por eso esto ha merecido una serie de críticas para el jefe del Estado, porque se dice que con esa condición de conocimiento hace esas afirmaciones, pues, ¿qué se puede esperar de la reforma a la salud? El jefe de Estado dijo durante el discurso de posesión de algunos funcionarios de su gabinete el pasado viernes 23 de febrero que hay gentes usando el sistema de salud para adelgazar a través de la insulina, mientras diabéticos no tienen control. En la nueva EPS, el 70% de los diabéticos afiliados no tiene control, pues es obvio en ese sentido. Esa es una de las polémicas del momento que se ha presentado. Una segunda polémica que hay va por cuenta de una afirmación que hizo la vicepresidenta Francia Márquez de visita en Brasil. Francia Márquez, sobre el cambio que busca el gobierno Petro, aseguró no se logra en 4 años. La vicepresidenta afirmó que desenraizar esa política de muerte sembrada por siglos en el país posiblemente tome mucho tiempo y que sería una tarea para próximas generaciones. La vicepresidenta aseguró que el cambio que esperan hacer en el gobierno nacional no se puede lograr en 4 años. Márquez explicó que ella y el presidente Gustavo Petro tienen el corazón bien puesto, pero que no es posible lograr todos los sueños y aspiraciones de su proyecto político, que ya le tocaría a otras generaciones asumirlo. Pues hemos dialogado con, bueno, vamos primero con la declaración de la vicepresidenta. ¿Cuál fue la declaración? ¿Qué fue lo que realmente dijo la vicepresidenta Francia Márquez en territorio brasileño en su visita de las últimas horas? Escuchemos. Este cambio no se logra solo en 4 años. Fueron 500 años de sembrar en nuestro país una política de muerte. Arrancar, desenraizar esa política de muerte, tal vez nos toque mucho más tiempo, tal vez sea la tarea que le toque continuar a las próximas generaciones. Bueno, pues lo cierto es que el Estado colombiano existe desde 1810 y por lo tanto el Estado colombiano tiene muy poco tiempo. 1810, a esta altura, pues realmente lo que tenemos son 214 años y hablo de 500 años. Muchas personas también han criticado este desacierto en materia de la historia de la vicepresidenta de la República. Decíamos que tenemos reacciones en ese sentido de la gente de la política en nuestro país. El concejal de Bogotá, Rubén Torrado, del partido de la U. Cuando uno hace las cosas bien, 4 años que tiene un presidente son suficientes para los cambios que se quieren, y si los gobernantes son buenos, pueden repetir eligiendo a otra persona del mismo partido, dijo el concejal Rubén Torrado del partido de la U. Agregó que lo malo es que este gobierno no está haciendo las cosas bien, ha dicho el concejal de la capital de la República, Rubén Torrado. El concejal Rubén Torrado, dice la vicepresidenta Francia Márquez que 4 años no son suficientes para poder hacer el cambio que se propone. Yo siempre he dicho que siempre el tiempo va a ser poco, pero cuando uno hace las cosas bien, esos 4 años de pronto eran suficientes para hacer algunos cambios en las políticas de este gobierno. Si los gobiernos son buenos, ellos pueden repetir. ¿Cómo repiten? Pues alguien de su misma corriente, de su mismo partido, podría haber buscado una elección nueva y ahí se hubieran podido completar no 4, sino 8. Concejal, ¿y cómo va este gobierno entonces? Cada día veo más, o sea, un gobierno que no está gobernando con la razón, sino con el corazón de unos sentimientos que no son acordes a lo que hoy vive el país. Un gobierno que se la pasa es mirando cómo esas políticas de su partido lo hacen realidad. Y yo creo que así no se gobierna. Se gobierna con la cabeza, se gobierna con la realidad, se gobierna haciendo las cosas bien, se gobierna con personas buenas y no lo que hoy está sucediendo, que el gobierno nacional se está rodeando de solo ideología.
¿Qué opinión le merece la sonada de las últimas horas en el Cauca al ejército? Pues que el ejército tiene que también parársele al gobierno, porque es posible que a los soldados de la patria, los que defienden la patria, los maltraten de esa manera. Pero para eso ellos son los que tienen que defender la patria y para eso el Estado tiene unos argumentos y tiene unas herramientas. Utilícenlas y hagan valer ese uniforme. La reforma a la salud, finalmente, ¿cuál va a ser la posición del partido de la U? Pues yo lo poco que he podido hablar, acuérdense que el partido de la U no es un partido del Congreso. Lo poco que sé es que quieren hacer una reforma, la acompañaron una buena parte en la Cámara de Representantes. Esperemos que estos senadores que hacen parte de la bancada del partido de la U tomen decisiones mucho más correctas. Es el concejal de Bogotá, Rubén Torrado, del partido de la U, a propósito de estas declaraciones y esta polémica por cuenta de la vicepresidenta Francia Márquez. Otra de las polémicas de las últimas horas está por cuenta del presidente de Argentina, Javier Milei, quien en una cumbre en los Estados Unidos, medios colombianos, NTN 24 para ser preciso, con la periodista María Molina, le pregunta, bueno, sobre el concepto que tiene del presidente de Colombia, y pues ha dicho que es una plaga que está hundiendo a Colombia. Esto no ha gustado para nada en algunos sectores de la sociedad colombiana, se ha rechazado este pronunciamiento de lo que ha dicho nuevamente Javier Milei, el canciller colombiano, mejor, el embajador colombiano en Argentina, Camilo Romero, es gobernador de Nariño, es congresista, también repudió que Javier Milei tildara de plaga letal al presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces, primero hay que decir, primero fue a Patricia Yaniot, que se lo dijo, y ahora se lo dice a María Molina de NTN 24, las fuertes declaraciones del presidente argentino Javier Milei sobre Gustavo Petro. ¿Qué opinión tiene del presidente Gustavo Petro? Se le preguntó al jefe de Estado de Argentina y esta fue su declaración, muy puntual, muy corta realmente, pero pues bastante polémica esta declaración que entregó el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el concepto que él tiene del presidente colombiano. Así que esas son las declaraciones. Ya vamos con esa declaración que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, porque es otra de las polémicas. Aquí está la declaración de Javier Milei, presidente de Argentina, sobre el presidente colombiano Gustavo Petro. Muy buena reunión. El presidente Petro dice que usted no sabe qué es comunismo. ¿Qué le dice al presidente Petro de Colombia? Que está hundiendo a los colombianos, o sea, que es una plaga letal para los propios colombianos. Ahí está entonces, esta es una declaración ya reiterativa y que ha merecido el rechazo por parte de algunos sectores de la sociedad colombiana, dice Javier Milei. También otra de las situaciones que ha sido noticia en las últimas horas, una nueva asonada que se ha presentado contra el Ejército Nacional. 15 fueron los militares que resultaron heridos durante una asonada que se registró en el municipio de Caloto, Cauca, contra miembros del ejército. Según las fuerzas militares, la población civil fue presionada por las disidencias de las FARC. Al parecer, un civil resultó herido. También en ese sentido, pues hay declaración que se ha presentado por parte del comandante de las fuerzas militares. Ha dicho que los guerrilleros en esa zona del país y en algunas otras donde ha presentado, dejan el fusil debajo de la cama y luego salen a hostigar a la fuerza pública. Así que, pues esa es la información que se está entregando por parte del ejército. El ejército por esta sonada en Caldono, disidentes guardan el fusil debajo de la cama y luego salen a hostigar. El general Federico Mejía dijo que en el Cauca parece que no hubiera cese al fuego y aseguró que la asonada contra sus miembros hace parte de intento desesperado de la guerrilla que se está viendo afectada en sus economías ilícitas por los operativos que adelantan las fuerzas militares en esa zona.
Vamos a ver las imágenes que en ese sentido se han registrado y que hacen tendencia en redes sociales y en medios de comunicación de lo que fue esta situación que se vivió allí en el municipio de Caloto, departamento del Cauca. Estas son las imágenes. En total fueron 15 los uniformados heridos. Uno recibió un machetazo en la cabeza. Afortunadamente, a esta hora ya los 15 uniformados fueron dados de alta. Vamos a ver las imágenes mientras seguimos con la información que entregó el alto oficial que se destaca allí, el general Federico Mejía, en el departamento del Cauca. Lo que muchos se preguntan luego que se conocieron estos videos de esta asonada contra un grupo de soldados adscritos a la tercera división del ejército este fin de semana, cuando se adelantaban tareas de seguridad en la vereda Alto El Palo. Según las autoridades militares, este hecho dejó 3 suboficiales y 15 soldados lesionados por golpes con objetos contundentes e incluso uno de ellos tuvo una herida por arma cortopunzante. Todos fueron dados de alta ya en este momento. El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, comentó que en el departamento del Cauca parece que no hubiera cese al fuego, como se pactó por parte del gobierno y las disidencias de las FARC. De acuerdo con el general, esto es un intento desesperado, sin precedentes, donde la guerrilla se está viendo afectada en sus economías ilícitas, producto de los operativos en la zona. Es un acto premeditado que está ocurriendo no solo en el Cauca, sino en otras partes del país, y es la instrumentalización por parte de estas estructuras donde comienzan con la amenaza, las multas o destierro de muerte, como ya ha pasado con algunos líderes que no se someten a los designios en ir a las áreas donde están las tropas y sacarlas de allí. Así que son presionados los ciudadanos por parte de estas organizaciones al margen de la ley. Ahí están las imágenes que hemos compartido sobre esta situación que también ha generado controversia y críticas para el gobierno, porque una vez más la fuerza pública es sacada violentamente, y a pesar del soldado haber recibido un machetazo en la cabeza, una herida con arma cortopunzante, pues no podían ellos disparar porque tienen órdenes de no disparar. De manera que eso es lo que le está molestando a mucha gente, el posicionamiento de estas estructuras criminales en algunas regiones del país. Estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. En Al Día Noticias, el hecho del momento. Las 12 del día, 25 minutos, regresamos con la noticia del momento, la adjudicación finalmente del contrato para los pasaportes en Colombia, la firma Thomas Greb Son. Margaret Calvo, muy buenas tardes. Buenas tardes, John Didier, 12:26 minutos de este 26 de febrero. Pues sí,
como se anunció al comienzo del noticiero en forma muy detallada, pues la licitación, la 003 del 2023, para determinar cuál era la firma que debía expedir los pasaportes, pues quedó la que sabe hacerlo, que lleva sí muchos años haciéndolo y por la cual había muchos interesados o algunos en que no fuera esta y que levantó mil situaciones. Pero bueno, esa resolución ya salió hoy, después de todos los problemas. Uno, se levantó medida cautelar al canciller para que se retirara del cargo porque no debía, parecía que había una injerencia, un manejo en la licitación que se había abierto para los pasaportes. Esto fue en enero 24, unos 15 días después aceptó y se retiró, pero hoy, a raíz de la decisión o resolución, mejor, del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, de otorgar el contrato para expedir los pasaportes de los colombianos a Thomas, Gregg & Sons, con un contrato pues que millonario, porque obviamente requiere de una experiencia, un conocimiento y ya lo ha mostrado, ya lo ha demostrado, porque nuestros pasaportes van por el mundo sin ningún problema, cumpliendo la normatividad actual que exige unos requerimientos tecnológicos especiales, aparte de los impresos. Si es una impresión especial y unas características, bueno, pues hoy también están pidiendo levantar la medida cautelar, la Cancillería, la medida cautelar al canciller, pues dicen que ya no hay razón para que él esté suspendido. La suspensión va hasta abril y además incluye un tema de manejo también legal en el cual el canciller tiene que comparecer. Entonces se está pidiendo que se levante y por ahora este contrato, por lo menos para los que tienen que renovar pronto su pasaporte, pues ya quedó más tranquilo. Recordemos que a final del año pasado era un caos, no se podía conseguir un pasaporte, no los expedían, tomaban muchísimos días, estaba muy complicado. Por lo menos este tema será de muchos millones, 599 mil millones, le da tranquilidad al país. Es un tema menos de todos esos focos de alerta que hay en Colombia relacionados con temas como este de gobierno. Entonces, pues ya Thomas, Gregg & Sons expedirá los pasaportes y ha quedado superado el tema, que además nos hubiera costado más de 117 mil millones la penalidad que había que pagarle a Thomas, Gregg & Sons, porque ellos habían ganado la licitación original. Es que la memoria es importante tenerla viva. Estamos en Al Día Noticias. Gracias, Margaret. 12 del día, 29 minutos. Lo que usted debe saber del Consejo de Bogotá en Al Día Noticias. Una noticia dolorosa. En Bogotá, cada 3 horas abusan sexualmente de un menor, denunció el concejal Samir Bedoya. El concejal del partido Mira destacó los anuncios hechos por el alcalde Carlos Fernando Galán para mejorar la seguridad en Bogotá. Recordó que pese al aumento en el pie de fuerza, sigue siendo insuficiente el número de policías que tiene la capital de la República, ha dicho el concejal de Bogotá, Samir Bedoya. Hemos encontrado que en Bogotá cada 3 horas están abusando sexualmente de un menor y es necesario que el distrito establezca una política pública para que como ciudad y como sociedad nos pongamos la meta de aquí a unos años de acabar con ese flagelo en nuestra ciudad. Concejal, frente a la política del aborto y lo que está pasando en el país, ¿qué se puede decir en este momento? Pues nosotros, como partido que respetamos el Estado Social de Derecho,
Estamos sometidos a lo que la Corte Constitucional ha manifestado al respecto y yo creo que ese es el derrotero que deben tomar todas las entidades territoriales. Concejal, el tema de la seguridad. Se han hecho nuevos anuncios hoy por el parte del alcalde Carlos Fernando Galán. La integración entre las instituciones parece ser la salida y el incremento en el pie de fuerza para la seguridad en Bogotá. Bueno, celebramos las medidas que ha venido tomando el alcalde Galán y la administración en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía. Esa integración y ese trabajo conjunto es valioso. También el aumento de policías, aunque sigue siendo insuficiente, con los 200 policías que hoy anunció el alcalde Galán, todavía la tasa de policía por cada 100.000 habitantes sigue siendo muy baja en nuestra ciudad, pero hay algo muy importante que él manifestó y es la necesidad de fortalecer los frentes de seguridad, algo que nosotros dijimos aquí la semana pasada en un debate de control político a la Secretaría de Seguridad, en donde establecimos la necesidad de articular los frentes de seguridad con la administración distrital. Concejal, sobre el robo de celulares se propone desde el Gobierno Nacional un chip para desactivar el celular. ¿Usted cómo ve esa propuesta del gobierno? Yo creo que todas las medidas que nos puedan ayudar a mitigar este flagelo, porque esto es del día a día de los ciudadanos, esto es lo que afecta al ciudadano de a pie, hay que celebrarlas y hay que buscar que sean implementadas a nivel nacional. Ahí estaba el concejal de Bogotá, Samir Bedoya, a propósito del abuso sexual a menores y también la problemática de la inseguridad en Bogotá. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Muy temprano se levantó hoy el alcalde mayor Carlos Fernando Galán a hacer anuncios sobre las medidas que se adoptan en la capital colombiana. La operación Bogotá, desplegada por la Policía Nacional y que se implementó en articulación con la estrategia Bogotá Camina Segura de Carlos Fernando Galán, desarrolla desde el pasado fin de semana unas acciones preventivas y operativas con el fin de fortalecer la seguridad en Bogotá. De ahí que no se le haga extraño que por su sector esté sobrevolando un helicóptero en este momento porque hace parte de las medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Buenos días a todos. Un saludo muy especial a la señora fiscal, al señor general Gualdrón, al secretario de Seguridad, a los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañana. Como ustedes saben, desde el 1 de enero empezamos a implementar una nueva estrategia operativa con la policía que ha producido algunos resultados importantes. Una estrategia que se llama Bogotá Camina Segura. Y parte importantísima de esa estrategia es una buena coordinación entre los diferentes actores que juegan un rol en la lucha contra el delito en Bogotá. El trabajo con la Fiscalía ha sido clave, va a seguir siendo importantísimo. El trabajo entre la Secretaría de Seguridad y la Policía es clave, seguirá siendo una prioridad de nuestro gobierno y la integración de todo el gobierno distrital así lo será. En el marco de la implementación de esta estrategia operativa, de los resultados que hemos visto hasta ahora, hemos podido identificar la necesidad de hacer ajustes, porque esta es una estrategia que requiere de evaluación permanente y de ajustes, porque hemos visto de manera, digamos, la forma como evoluciona la implementación de la estrategia y el impacto que tienen algunos actores en algunos sectores y la necesidad de complementar con diferentes medidas. A partir de esto hemos tenido un diálogo permanente con el general Gualdrón, con el general Salamanca, y la policía ha decidido fortalecer esta estrategia y apoyarla precisamente para enfrentar esas necesidades adicionales que se han identificado. Surge de ahí Operación Bogotá, que incorpora, entre otros, 700 hombres que vienen a apoyar en diferentes horas, en diferentes horarios y en la estrategia precisamente de luchar contra el hurto, contra el homicidio, contra la extorsión y contra el tráfico de estupefacientes. Ese esfuerzo, los bogotanos y las bogotanas empezaron a verlo desde ya este fin de semana. Es un esfuerzo sostenido que se va a mantener para fortalecer las capacidades de la Policía Metropolitana y articularse, obviamente, con la Fiscalía. Ese esfuerzo ya está produciendo resultados que hoy van a presentar tanto la señora fiscal como el señor general, muy importantes en el esfuerzo precisamente de luchar contra esos delitos. A eso se suma la llegada de 100 policías adicionales. 100 policías adicionales que llegan mañana a Bogotá y son policías que van a entrar a fortalecer también, ¿desde qué punto de vista?
es de un grupo especial contra el hurto y el homicidio en Bogotá. Va a ser un grupo especial adicional a los que tenemos en este momento, precisamente para poder enfrentar lo que la ciudadanía ha visto y ha sufrido en cierta forma de una andanada de acciones delincuenciales en algunos puntos de Bogotá. Ese grupo de 100 policías va a entrar a fortalecer esa estrategia para poder enfrentar de manera cada vez más efectiva a estos delincuentes que están operando en Bogotá. Esa es un poco la estrategia principal que queríamos anunciar el día de hoy. Tenemos además en la Operación Bogotá el apoyo que viene de drones y del helicóptero de la Policía Adicional que nos va a apoyar precisamente y que seguramente durante el fin de semana ya también lo sintieron los bogotanos. El mensaje que les queremos dar a todos es que somos conscientes de la problemática de seguridad que está viviendo la ciudad. Estamos con una estrategia que da resultados, pero que requiere de ajustes permanentes y los vamos a hacer. Y no vamos a descansar, articulados entre todos, policía, alcaldía, fiscalía, para enfrentar de manera efectiva a estos delincuentes y lograr que Bogotá vuelva a caminar segura. Esa es nuestra apuesta principal y para eso estamos acá y estamos listos a escuchar a la ciudadanía, a atender sus solicitudes, sus preocupaciones, sus alertas, sus denuncias y a trabajar articuladamente para tener cada vez más resultados y lograr que esas bandas que operan en Bogotá sean sometidas ante la justicia. Eso es lo que está haciendo además este esfuerzo articulado y hoy vamos a presentar también el cartel o los carteles, hay que decirlos, de los más buscados, que son los que están buscados por homicidio, por hurto y por tráfico de estupefacientes. Son 3 carteles que la policía va a presentar, que le pedimos a los medios de comunicación que divulguen y le pedimos a la ciudadanía también que nos ayude a divulgar para que tengamos más posibilidades pronto de capturarlos y llevarlos ante la justicia. Esa es la introducción que yo quería hacer. Le daría la palabra al general Gualdrón. Ahí está entonces el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre las medidas adoptadas para mejorar la seguridad en Bogotá, que es otro de los temas recurrentes y que está llamando poderosamente la atención sobre el nivel de inseguridad en Bogotá. 12:38 minutos. Al Día Noticias de las Regiones. Desde Cartagena, el ministro del Transporte, William Camargo, anunció la inviabilidad del proyecto doble calzada entre los departamentos de Bolívar y Atlántico por el actual modelo de concesión. Que esta es otra de las noticias importantes que se han destacado en las últimas horas. Por ejemplo, en ese sentido también se ha pronunciado la Cámara Colombiana de la Infraestructura como un retroceso. Calificó la Cámara Colombiana de la Infraestructura la terminación anticipada del contrato Autopistas del Caribe. Por eso vamos directamente a esta hora a Cartagena para conocer este anuncio, esta declaración que ha entregado el ministro del Transporte, William Camargo. Oscar Lora, en Cartagena. Se frena el desarrollo vial para los departamentos de Bolívar y el Atlántico. El ministro William Camargo dio a conocer en la ciudad de Cartagena de Indias este fin de semana que el proyecto de autopistas del Caribe por alianza público-privada es inviable. Estas concesiones tienen unos esquemas de creación de subcuentas para financiar el riesgo de recaudo de peaje. Aquí tuvimos una desafortunada gestión de ese ejercicio que por más que tratamos de convencer a las comunidades de la conveniencia de tenerlo, nos está llevando a que la concesión empieza a tener un déficit de recursos que la está haciendo inviable. La tarea del INVIAS, de la ANI, ahora que tiene nuevo presidente, es afrontar esa tensión que existe allí. En lo personal no soy optimista de que el proyecto pueda hacerse bajo el esquema concesionado, es un ejercicio que tenemos que revisar con la ANI, pero hay otros mecanismos que van a demorar la intervención, que posiblemente nos den un espacio fiscal diferente para desarrollarlo, pero inicialmente lo que nos indican los indicadores es que la concesión bajo el esquema que inicialmente se había previsto ya no es viable porque no tiene recursos que garanticen la construcción y operación y mantenimiento de los kilómetros que inicialmente tenía como alcance. Muchas gracias a todos. Ahí estaba la información que en ese sentido nos envía Oscar Lora desde Cartagena al día, para el día Noticias, sobre esta información. Estamos en Al Día Noticias a través de emisora.5 en los 1490 del AM. Jardín Infantil Amishi,
Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo y respetamos sus procesos de aprendizaje. Diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. 601-530-3382. Móvil WhatsApp 311-510-8722. 311-510-8722. En redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Las 12 del día, 41 minutos, el tiempo en el territorio colombiano. Tenemos también información sobre, ya vamos a ir con esta información del Fondo Colombia en Paz. Cargos al director del Fondo de Colombia en Paz por posibles irregularidades en contrato. Se trata de los contratos para los programas de sistemas y de gestión documental para la Jurisdicción Especial para la Paz, por presuntas irregularidades en los contratos para los programas de sistemas y de gestión documental para la Jurisdicción Especial para la Paz, la famosa JEP. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el entonces gerente del Fondo Colombia en Paz, Juan José Duque Liscano. Se trata del contrato celebrado con Servisoft por más de 5.300 millones de pesos para la gestión documental, incluyendo servicios conexos, y del bilateral suscrito con Softplan, Sistema de Colombia, para el diseño, implementación, licenciamiento y soporte técnico del sistema de gestión judicial para la JEP por un valor que supera los 9.000 millones de pesos. Al parecer, las propuestas presentadas por estas empresas no abarcan la totalidad de los requisitos exigidos, presentaron deficiencias e inexactitudes que no podían ser aclaradas y que impedían compararlas, y las cuales constituían causal de rechazo. El Ministerio Público señaló que a pesar de las falencias presentadas, el investigado habría aceptado las ofertas y celebró los contratos, comprometiendo a la entidad con unas propuestas que no aportaban la credibilidad debida para la ejecución de la necesidad contratada. Así que es un nuevo escándalo que se suma a la mala administración en este gobierno, sumado al de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Recordemos el tema de los carrotanques allí en el departamento de La Guajira. A propósito de esa noticia, se ha pronunciado el subdirector, porque lo sacaron, donde hay un escándalo, tienen que terminar sacando a alguien. Recordemos la jefe de presupuesto del Ministerio de Hacienda, cuando se sacó el decreto del presupuesto, desconociendo lo que había aprobado el Congreso de la República. En este caso, ahora fue el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por el tema de los carrotanques para el departamento de La Guajira. Soy el chivo expiatorio de algo, aseguró. Víctor Mesa dijo que intentaron enlodar su nombre al sacarlo por los contratos de carrotanques en La Guajira. Paré otro contrato con la misma empresa, dijo, como no quiso firmar unos contratos que le estaban pasando, y se destapó luego el escándalo, lo sacan en este momento de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Así que sigue el escándalo por la polémica que envuelve la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres por la compra de 40 carrotanques para llevar agua a algunas zonas de La Guajira. El más reciente episodio se relaciona con la salida del subdirector de la entidad, Víctor Andrés Mesa, a quien el director del organismo, Olmedo López, le pidió su renuncia. Tenemos declaraciones de Olmedo López hablando sobre justamente qué fue lo que pasó en esta contratación, por qué se terminó pagando, porque hay sobrecostos en la adquisición de estos carrotanques. Los pagaron como a 1.000 millones de pesos, 1.100 y pico, y el valor comercial de esos carrotanques es de 500 millones de pesos. Olmedo López, quien está al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dijo:
Pero la pregunta es si usted va a tomar decisiones sobre este tema de los sobrecostos o qué va a hacer al respecto. Pues se hará, uno no se sienta, uno no se sienta, uno actúa. Uno actúa, claro, hay que sentarse, hay que entrar al comité, el comité tendrá que dar explicaciones. Lo primero que hice antier, antes de salir de la ONGRD, fue sentarme con la estructura que conforma los comités. Lo otro que hice también fue sacar una nueva forma de contratación en la entidad. Eso no lo hice esta semana, eso lo hice hace 15 días cuando regresé. Mi tiempo por fuera de la entidad ese mes sirvió para reflexionar y revisar cosas que hay que corregir al interior de la ONGRD. Ahí está en ese hecho mi circular de hace 15 días. Estuvimos 15 días evaluándola, construyéndola, donde hay mayor articulación y donde cada firma se hace responsable de los hechos. Eso no estaba en la ONGRD. Yo voy a pedir que me envíen ese documento que emití hace 15 días, que es una orden que opera hoy dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde las cabezas asumen, las cabezas no se pueden excluir de los compromisos o delegar simplemente en un director cuando ellas toman las decisiones, hacen parte de ese comité. Y hoy cualquier cabeza que llegue a la ONGRD a una subdirección, con su firma, no en el pasado era responsable. Hoy con su firma se hace responsable de las decisiones que toma. En el pasado podía delegar. Hoy, desde hace 15 días, no pueden delegar. Hoy, cada subdirector asume con su firma las responsabilidades que le emanan a su cargo. Para eso fueron contratados. Pero en la ONGRD, hasta hace 15 días, eso no existía. Ni hace 6 años, ni hace 4 años, ni hace 3 años, ni desde el 2012 que la crearon. Simplemente eran unos funcionarios medios quienes asumían con sus estudios los resultados. Y lo que yo encontré, pues había cosas por corregir dentro de ese documento que se emite y que se emitió, no por lo que está pasando ahora. No, esto que está pasando ahora es un hecho específico, pero son decisiones y medidas que uno tiene que ir tomando en la medida que va viendo que hay que mejorar en las entidades. Director. Y una cosa que había que mejorar, que la revisé, que mi denuncia en la Fiscalía específicamente avanzan seguramente, pero no a los ritmos que uno quisiera. Entonces me llevó a tomar medidas específicas hace 15 días como tal. Voy a solicitar que me compartan el documento desde Bogotá, se los entrego, y respecto a ese documento que emana de las responsabilidades de cada funcionario y alto funcionario de la entidad, que son los que manejan las subdirecciones y toman las decisiones específicas en sus áreas, las asuman con sus firmas, sus responsabilidades, y no siga delegada simplemente en un comité de compras que era quien hasta hace 15 días estaban las delegaciones de las responsabilidades. Entonces, frente a ese hecho, Ahí está entonces las declaraciones que entregó Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Este es otro de los escándalos que hay en el país. Cabe recordar que el contrato para los carrotanques, valorado en más de 46.000 millones de pesos, ha levantado sospechas, no solo por su cuantía, sino también por la elección de la empresa contratista, cuya capacidad para cumplir con el objeto social del contrato fue cuestionada. El dueño de la empresa es un joven de 26 años y no tenía experiencia en este tipo de contratos. Se ha llamado poderosamente la atención ese contrato por esa cuantía. Esa es una de las noticias para destacar en este momento en el país, y que también, recordemos, será objeto de debate en el Congreso de la República, debate de control político, que además los carrotanques se demoraron más de un mes allí parqueados en La Guajira, sin conductor, sin gasolina. Salieron algunos el viernes pasado, la semana pasada. Hubo el Festival del Agua, que ha sido otra de las críticas que se le ha hecho al gobierno en las últimas horas, porque muchos carrotanques llegaron vacíos, sin agua, en el Festival del Agua. 12:49 minutos. Autosur, con más de 25 años de experiencia en mantenimiento de vehículos diésel y gasolina, cuenta con laboratorio para diagnóstico, mantenimiento y remanufacturación de sistemas de inyección, turbos y todo tipo de automotores diésel. Autosur, confiabilidad absoluta en el trabajo a precios altamente competitivos. Autosur, en la carrera 78G, número 16D59, barrio Paraíso, Bavaria. Comuníquese al 314-463-2513, 311-288-1718. Autosur. En Al Día Noticias, la información de la salud.
Bueno, buenas noticias para Bogotá. Ya escuchamos al alcalde anunciando el aumento del pie de fuerza en Bogotá. Otra buena noticia, fue aprobada la capitalización de la EPS Capital Salud por 92.275 millones de pesos. La Asamblea autorizó la inyección de los recursos que permitirán garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público de Bogotá y la EPS del régimen subsidiado, explicó Gerson Bermón, el secretario de Salud de Bogotá. Esta es una de las noticias importantes de las últimas horas en lo que tiene que ver con Capital Salud. Dando respuesta a lo establecido en el programa de gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán, relacionado con la garantía y fortalecimiento del sistema de salud, me permito informar a todos los habitantes de la ciudad una muy buena noticia relacionada con el mejoramiento de la salud en la capital. Hoy, en la Asamblea Extraordinaria número 55 de Capital Salud EPS, hemos aprobado la capitalización de la entidad con recursos por 92.275 millones de pesos. El paso siguiente será la reglamentación de la colocación de acciones en la Junta Directiva y posterior a eso ya la expedición de los CDP respectivos para el giro de los recursos. Esta capitalización nos permitirá cumplir, como lo exige la ley, con los 3 indicadores financieros: el capital mínimo, el patrimonio adecuado, el régimen de inversión, y así tener una aseguradora saludable financieramente. Fortalecer nuestra EPS financiera y técnicamente garantizará una adecuada atención a la población vulnerable, a la población migrante que cuenta con SISBEN, así como a la implementación de las políticas públicas de aseguramiento y hacer sostenible la salud en Bogotá. Actualmente, los accionistas de Capital Salud son el Distrito Capital y la EPS Salud Total. Agradezco y reconozco la voluntad de las partes societarias por la confianza en el sistema y en el reconocimiento de la importancia de nuestra EPS para la ciudad. Y continuando con las noticias de la Secretaría de Salud y de Gerson Bermón, pues hay que decir que lideró la jornada intersectorial Bogotá Camina por la Salud y la Paz, donde atendieron más de 4.000 personas migrantes con 2 equipos y con más de 75 personas de la Secretaría de Salud y la subred integrada de servicios de salud del suroccidente de la ciudad. Vamos justamente a la declaración que en este sentido entregó desde la localidad de Kennedy el secretario de Salud de Bogotá sobre la jornada que se realizó por parte de la administración distrital. Bueno, hoy estamos en una maravillosa jornada donde todas las instituciones del gobierno distrital, del gobierno nacional, pero especialmente Migración Colombia, de la Organización Mundial para los Migrantes, en una jornada en la localidad de Kennedy, donde más población migrante tenemos, donde también tenemos una concentración de población víctima, ofreciendo todos los servicios de salud. Aquí pueden venir para vacunación, para tamización en salud sexual y reproductiva, para tamización en salud mental, consumo de sustancias psicoactivas. Podemos encontrar todos los entornos familiares e individuales para poder tener un bienestar en su salud. Pero lo más importante es que hoy estamos acompañados de todas las instituciones para lograr que la población migrante que está regularizada se afilie al sistema de salud. No obstante, aquella que no está regularizada también encuentra nuestros servicios para que vacunen sus niños, para que vacunen sus mascotas, para que encuentren servicios de salud para su población. La instrucción del alcalde ha sido que estemos en la calle, que estemos en las localidades, que estemos cerca de la gente. Y hoy hemos hecho más de 1.000 atenciones a esta hora de población de la localidad de Kennedy, pero también de esta población tan importante como es la población migrante y la población víctima de la violencia. Estamos cerca de sus casas, estamos llegándole con los servicios a su casa y ese es el propósito del gobierno distrital. Y una tercera noticia, la Secretaría de Salud se prepara para prevenir, para manejar y vigilar la circulación de virus respiratorios en Bogotá ante los picos que se presentan en los 2 semestres del año debido a las lluvias, cambios de temperatura, entre otros factores que provocan contagios. Las declaraciones las entregó el subsecretario de Salud, Julián Fernández, que es otra de las apuestas que viene haciendo la administración distrital para evitar nuevos contagios. Después del primer pico respiratorio del año 2024, hemos intensificado todas las acciones de
prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia de infecciones respiratorias agudas. Es muy importante recordar que este pico respiratorio está explicado por varios virus que son conocidos por nosotros y que este tema va mucho más allá que el COVID-19. Sin embargo, las medidas de protección básicas personales que aprendimos durante la pandemia siguen siendo efectivas. Medidas fundamentales como la ventilación, el aislamiento de personas con síntomas respiratorios, el uso de tapabocas si tengo síntomas respiratorios, muy importante el lavado de manos, que suele ser no solo fundamental para las infecciones respiratorias, sino para enfermedades diarreicas agudas, por ejemplo, y también muy importante la vacunación. Tenemos disponibles 22 biológicos que protegen para 27 enfermedades. Es muy importante que todos nos pongamos al día contra las vacunas. En el caso del pico respiratorio es muy importante la vacunación contra DPT, vacuna que está disponible para niños y mujeres gestantes. Ahí está el subsecretario de Salud de Bogotá, Julián Fernández, a propósito de esta campaña para prevenir, manejar y vigilar la circulación de virus respiratorios en Bogotá. Tenemos noticia al cierre de Al Día Noticias de nuestra emisión. Un menor de tan solo 14 años asesinó a su compañero. No hubo discusión, solo se paró y lo apuñaló. El secretario de Educación de Pereira, Carlos Jairo Bedoya, explicó que el menor de 14 años acusado de asesinar con cuchillo a su compañero de clase fue enviado a un centro de reeducación. Y una colombiana, pues viajó desde Israel hasta Bogotá para hablar con el presidente Gustavo Petro, buscando que logre mediar para la liberación de su esposo, que ha sido secuestrado por Hamas. Dice que el presidente Petro es su esperanza para la liberación de su esposo, raptado por Hamas. La mujer viajó desde Israel hasta Bogotá para solicitarle al mandatario que interceda por su pareja, que es colombo-israelí. El presidente Petro tiene la llave para traer a mi esposo, afirmó esta colombiana. Así que Rebeca González ha llegado y fue recibida por el presidente. Dice que tiene confianza en que su esposo va a ser dejado en libertad. Giovanni Cruz en los servicios técnicos de Al Día Noticias. Nosotros somos Margaret Jalvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día, nuevamente aquí en los 1490 del AM. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.